Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a esta plataforma llamada acá de Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. Qué gran bendición, qué gran eh, eh, bendición poder estar aquí con todos ustedes, aprendiendo juntos la palabra de Dios. Estamos en una serie extraordinaria, en una serie donde estamos viendo qué dicen los rabinos, qué dice el judaísmo acerca del Mesías. Estaremos dando una serie de algunos 10 puntos donde estaremos hablando acerca de estos comentarios rabínicos acerca del Mesías. Es una buena oportunidad para seguir aprendiendo, seguir creciendo en el entendimiento de las escrituras, en el entendimiento de las verdades bíblicas concernientes al Mesías. Así que ya hemos comenzado esta charla la semana pasada, donde hemos visto la preexistencia del Mesías. Hemos analizado la preexistencia del Mesías, el hijo de David, y hemos visto también cómo el Mesías es hijo tanto de David como de Abraham, pero que también enseñan los rabinos que es más grande, que es mayor que ellos. Hoy estaremos viendo otro punto de los 10 puntos que vamos a estar viendo en toda esta serie. El segundo se titula: el Mesías es igual a Dios mismo en nombre, honor, poder salvador. Y dentro de una subdivisión, dentro de este punto, estaremos viendo cómo Dios mismo, declaran los rabinos, morará con el hombre. Así que hoy tenemos un plato fuerte, mis amados, ¿eh? Un plato fuerte para ustedes amantes de la verdad, para ustedes que buscan el conocimiento de Dios para tener una certeza firme en lo que creen y poder entonces seguir creciendo y avanzando. ¿Para qué? Para poder ser mejores representantes del Creador. Este es el punto aquí. El punto aquí es servirle a Él. Esa es la esencia por la cual estamos. Es la esencia por la cual predicamos. Es la esencia por la cual nosotros estamos aquí. Servirle a Él, el mayor privilegio que podemos tener. Así que inmediatamente, sin más preámbulos, vamos a comenzar ya este tiempo del Mesías, de los comentarios del Mesías por los rabinos. Y este es el segundo punto. El Mesías es igual a Dios mismo en nombre, honor y poder salvador. Así que vamos a iniciar inmediatamente. Le invito a que comparte el video, que se inscriba a nuestro canal. Luego de terminar esta charla estará colgado en nuestro canal de YouTube toda la serie para que pueda oírla cuando quiera. Y también al final de esta serie estará recibiendo de manera gratuita nuestro material, estas notas que hemos recopilado por muchos años, para que usted tenga una certeza bien acabada, mi amado, mi amada, de estas verdades, y que usted pueda seguir creciendo y usted mismo investigando por usted mismo. Así que permítame comenzar diciendo lo siguiente. Cuando los fariseos protestaron a Yeshua de que se estaba haciendo igual a Dios, una acusación digna de lapidación. Eso está registrado, si lo puede ver en la biografía de Yeshua, que está en Juan 10:33. No fue como se concluye hoy tanto en círculos judíos como cristianos, porque veían al Mesías solo como un hombre. Por el contrario, sus palabras exactas fueron: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esto muestra que veían a Yeshua solo como un hombre. Y en este pasaje la gente que discutía contra Yeshua volvió a contrarrestar al Mesías con el mero, como un mero hombre que ellos suponían que Yeshua era. Eso está registrado también en Juan 7:27. Estas pistas pasan desapercibidas debido al Mesías truncado, o sea, a la idea del Mesías tergiversada que presenta el judaísmo moderno. Muchos quizás de las raíces hebreas han entrado en este juego macabro de no entender realmente la tradición completa desde la formación del judaísmo, desde Esdras hasta hoy.
Esto es un fenómeno moderno. En otras palabras, históricamente los comentaristas rabínicos otorgan libremente al Mesías títulos que están reservados solo para Elohim, citando escrituras claves como apoyo. Esta tradición aún perciben algunos círculos. Son muy reducidos, pero todavía está vigente. Por ejemplo, los Hasidín de Breslav, que honran a su rabino y fundador, el Rebbe Nachman de Breslav, como Mesías. Se refieren a él en su literatura como Rabenu Hakadosh Beanorah, que significa el santo y asombroso. Oye, ¿cómo le llaman? El asombroso. Una descripción literal de Elohim en las escrituras. Eso puede verlo usted literalmente, está escrito en el Salmo 119:9. Y en muchas oraciones rabínicas está esta expresión de ese nombre y título del mismo Elohim. Este grupo se lo adjudica al Rebbe Nachman de Breslav. De hecho, dada la tradición rabínica de que el Mesías portaba el nombre y la propia gloria de Dios, la identificación de Yeshua como el hijo sumiso de Elohim era en realidad modesta en comparación, y un punto en el que expuso su defensa. Él se defendió de esas acusaciones en Juan 10, versos 34 y 38. Su respuesta en el verso 35, aquí en Juan, verso 10, a los dirigentes judíos, insinúa que incluso puede haber existido la tradición de designar con los títulos de Dios a todo aquel a quien llegaba la palabra de Dios. Esto se refleja en el Salmo el cual él pronunció ahí. Esto se refleja en el Salmo que le cito, el Salmo 82:6. Dice: yo, Elohim, dije, ustedes son Elohim e hijos del Altísimo, todos ustedes. Ahora bien, si bien es cierto que Elohim también puede significar jueces, probablemente signifique eso debido al contexto. Pero aquí significa, además de jueces, también significa simultáneamente Dios, ya que está emparejado con hijos del Altísimo. Aquí hay un emparejamiento con hijos del Altísimo. Nótese que esto se aplica a los hombres. Irónicamente, aquí la equivalencia por la que los fariseos querían apedrear a Yeshua, usando una lógica rabínica llamada Kal Haomer, él le señaló en Juan 10, 35, 38, como estoy diciendo, que si aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, o sea, la congregación de Elohim, merecían ese título, incluso siendo desobedientes a esa palabra. Y eso es lo que dice el contexto. Entonces, la lógica que él tenía, que él trajo era cuánto más un hijo que fue fiel en hacer las obras de su padre. El rabino Joseph Aldo, nacido en el siglo XIV, muerto en el siglo XV, observó que otros seres que portaban la autoridad de Dios eran identificados y se le hablaba como si se tratara del propio Dios. Como el ángel que habló con Gedeón, ¿se acuerda? En Jueces 6. Y la palabra que habló con Elías también en Primera de Reyes 19, 9, 10. De hecho, mis amados, mis amadas, incluso los objetos hechos por el hombre, como el arca del pacto, eran capaces de llevar el nombre sagrado de Elohim. Es por esa razón que el rabino Aldo insistió en que el arca fue llamada en realidad Elohim por Moisés y fue llamada Señor de toda la tierra por Josué. Eso está registrado en el libro de Números 10, versos 35 al 36, y también está registrado en el libro de Josué 3:11 respectivamente. Porque así es el modo del lenguaje, de la retórica, llamar a la cosa por el nombre del dueño de la cosa o por aquel que sacó la cosa de sí mismo.
Lo que distinguía esta posición de la idolatría, contraria al concepto de idolatría, según Aldo, era el reconocimiento de que hablar a la cosa que llevaba el nombre de Elohim era lo mismo que hablar a Elohim mismo. Y esto es lo que dice él en un libro llamado el Sefer HaIkarim, en la parte 2, capítulo 28. Él dice, y esto, siendo la cosa presentada a los sentidos para arrojar luz sobre la cosa oculta no presentada, se llama el rostro de Elohim y la gloria de Elohim. Y a partir de allí los profetas se permitieron etiquetar la cosa que se le aparecía con el nombre de lo que estaba oculto e invisible, es decir, Elohim, hasta el punto de que hablaban con el ángel o la gloria visible para ellos como si estuvieran hablando con el bendito Hashem. Y no hay duda en este asunto, continúa diciendo Aldo, pues Elías no se confundió al pensar que el que hablaba con él en el principio era Hashem. Pues él, o sea, Hashem, el verbo, le dijo en Primera de Reyes 19:11, ve y ponte en la montaña delante de Elohim. Y sin embargo, continúa diciendo algo, habló con él como si hablara con Elohim, con Hashem, y dijo, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Y a esto aludieron nuestros rabinos de bendita memoria en su dicho, grande es la fuerza de los profetas que asemejaron el ser creado a su creador. Eso está en el comentario de Génesis Rabá, capítulo 27. Concluye algo diciendo, es decir, grande es su fuerza porque se permitieron hacer algo tan grande. Fin de la cita. Esta es la cita del capítulo 28, parte 2 del Sefer HaIkarim. Correspondientemente, grande es la fuerza del testimonio del apóstol Juan, que Yeshua hizo al invisible Elohim accesible a Israel, lo que hizo apropiado llamarle también Elohim. En Juan 6:46 está escrito, al igual que en Juan 1:18, dice, nadie ha visto Elohim jamás. Y dice, el unigénito Elohim, dice, el unigénito Elohim, el Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer o lo ha declarado. Esto dice primera de Juan 1:18 y también Juan 6:46. Pablo sostenía la misma opinión. Un Dios invisible e infinito y una presentación perfecta y visible de él. Y lo enseñaba tanto a judíos como gentiles. Eso puede ver usted en la declaración que hace en Colosenses 1:15. En la declaración que le expresa a Timoteo en Primera de Timoteo 2:5. Lo puede ver también al mismo Timoteo en Primera de Timoteo 6:16. Del mismo modo, cuando el dubitativo Tomás contempló maravillado al Yeshua resucitado, lo llamó, como dice Juan 20:28, Señor mío y Elohim mío. La idolatría era lo más alejado en su mente. Como judío, simplemente se dio cuenta de que aquel que se sometía a su sentido de la vista y a su sentido del tacto estaba allí con el propósito expreso de presentarle al oculto e invisible Dios de Israel. Por lo tanto, este debía ser llamado por el nombre de aquel que lo sacó de sí mismo. Es por eso que basándose en el hebreo del Salmo 72, el Talmud también dice que el nombre del Mesías, póngame mucha atención, fue una de las 7 cosas creadas antes del mundo. Mire que dice el tratado Pesajín, capítulo 54a, lo cito. Se enseñó 7 cosas fueron creadas antes del mundo, a saber, número 1, la Torá, número 2, el arrepentimiento, número 3, el jardín del Edén, número 4, el infierno, número 4, el trono de gloria, número 5, el templo y número 7, el nombre del Mashiach. El nombre del Mashiach, continúa diciendo, como está escrito en el Salmo 72:17, su nombre perdurará para siempre y que su nombre florezca ante el sol. Fin de la cita del tratado del Talmud Pesajín 54a. Póngame atención porque esto es interesante.
La palabra Yanin, que se utiliza aquí, que para la lectura pública fue cambiada por Ginón, no se encuentra en ningún otro lugar en las Escrituras. De aquí surgió la tradición de que el nombre del Mesías sería llamado Ginón. Y esto es citado por Rashi, un gran rabino, en su comentario de Miqueas 5, y de otros grandes rabinos también, como Rambán, también cita esto. El resto del Salmo 72, 17 profetiza que este rey Mesías será abrazado por los gentiles, dice. Mire qué dice: su nombre permanecerá para siempre y su nombre florecerá ante el sol. Y en él todas las naciones, o sea, los gentiles, serán benditos y lo harán feliz o lo harán bendecido. Esto es lo que dice el Salmo 72, 17. Y basándose en el uso de Nin como descendencia, como en el libro de Isaías 14, 22, una mejor lectura del hebreo no señalado podría ser la siguiente: antes que el sol, su nombre engendrará descendencia. Esta lectura nos ayuda a poder comprender, mis amados, la base rabínica, la base de la Torá para la enseñanza de los apóstoles, de que los redimidos de Dios, incluidos tanto judíos como gentiles, fueran elegidos como hijos de Dios antes de la fundación del mundo. Y es lo que expresa literalmente Pablo en el libro de Efesios 1, 4, 5. Y esto lo vamos a examinar un poco más adelante. Mire, como creador, Dios también tiene un nombre personal que necesariamente precede a su creación. Si la Torá fue creada antes de que el mundo, como dicen los rabinos, entonces el nombre tácito de Elohim, dígase Yud Hei Vav Hei, o lo que conocemos como el tetragramatón, que está incluido en la Torá, también debe haber existido antes que el mundo fuese. Y de acuerdo a varios rabinos famosos, este nombre también especial era el nombre del Mesías mencionado anteriormente en el Salmo 72, como dije, Ginón, que fue creado antes que el sol. Por ejemplo, en el tratado Baba Batra 75b, el rabino Samuel, en nombre del rabino Namaní, dijo en nombre del rabino Jonatán: 3 fueron llamados por el nombre del santo bendito sea. Y son los siguientes: número 1, los justos; número 2, el Mesías; y número 3, Jerusalén. Y en cuanto al Mesías, continúa diciendo el tratado Baba Batra 75b, en cuanto al Mesías está escrito lo que está escrito en Jeremías 23:6, lo siguiente: y este es el nombre por el que será llamado el Señor. O sea, el tetragramatón, Yud Hei Vav Hei, nuestra justicia. Es por esa razón que también otra cita en el comentario de Lamentaciones, llamado Lamentaciones Rabá, en el capítulo 1:16, nos dice lo siguiente. Pregunta: ¿cuál es el nombre del rey Mesías? El rabino Abba, hijo del rabino Caaná, dijo: su nombre es el Señor, Yud Hei Vav Hei. Oye, su nombre es Yud Hei Vav Hei, como está declarado en Jeremías 23:6. Y este es el nombre por el cual será llamado el Señor nuestra justicia. Pues el rabino Leví dijo: es bueno para una provincia cuando su nombre es idéntico al de su rey, y el nombre de su rey idéntico al de su Dios, como está escrito: y este es el nombre por el que será llamado el Señor, o sea, Yud Hei Vav Hei, es nuestra justicia. Usted puede ver que en estos dos tratados, perdón, el tratado del Talmud, Baba Batra, y en el comentario de Lamentaciones Rabá, utiliza el mismo verso que es Jeremías 23:6 para denotar el nombre del Mesías. Así que este nombre, mis amados, que existía antes del mundo, antes de la Torá, era conocido por los rabinos por ser el nombre del Mesías.
enumerado por separado junto con la Torá como una de las 7 cosas creadas antes del mundo. Significaría entonces que antes de la creación estaba establecido que el Mesías sería llamado por ese nombre. Incidentalmente, esto indica una necesidad entre los discípulos de Yeshua de llegar a ser más maduros en su comprensión del término, el nombre de Yeshua. Nótese que este no es simplemente el nombre Yeshua, como a menudo se asume. Se refiere al nombre de su padre, el cual él, o sea, el Eterno le dio a Yeshua, que es este nombre el que tiene la autoridad y no el propio nombre Yeshua, y fue confirmado por el propio Yeshua. En Juan 5:43 fue confirmado, y también en Juan 17:11-12. Y también no solamente fue confirmado por Yeshua mismo, sino que también fue confirmado por el apóstol Pablo en el libro de Filipenses 2:9, donde nos dice el nombre sobre todo nombre, que es un eufemismo. Es un eufemismo, un término retórico, eufemístico judío para el tetragramatón. O sea, el nombre sobre todo nombre no es Yeshua, el nombre sobre todo nombre es Yud-Heh-Vah-Heh. Así que cuando Pablo describe en el verso 10 de Filipenses 2:10, que dice que ante el nombre de Yeshua se doble toda rodilla, se está refiriendo al nombre que pertenece a Yeshua, que le fue otorgado, que es el tetragramatón, que es lo que dice el verso anterior, o sea, Filipenses 2:9. Pablo sabía muy bien y lo tenía bien claro que toda rodilla debe arrodillarse solo ante Elohim, como está escrito también en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 11, tomando y citando Pablo, como siempre. Pablo siempre citaba en el Nuevo Testamento, siempre citaba el Antiguo Testamento. ¿De dónde Pablo saca esta expresión que toda rodilla debe doblarse ante él? La saca de Isaías 45:23. Por eso, mis amados, dice que todo el mundo debe inclinarse ante el nombre que Yeshua lleva, que añadirá en el verso 11, un poco más adelante, Pablo, a la gloria de Dios el Padre. Este pasaje anterior en el libro de Filipenses del Nuevo Testamento es un escollo importante para muchos judíos observantes de la Torá, que se ofenden ante la idea de inclinarse ante Yeshua. Y sin embargo, si el Mesías será llamado por el tetragramatón, como hemos visto, el nombre santísimo, pregunto, ¿de qué manera debe ser honrado? ¿Cómo cree usted que debe ser honrado? Según una interpretación de Jeremías 39, atribuida a los rabinos, al Hazal, será honrado con el mismo honor y con el mismo servicio que se rinde a Dios. Mire qué dice el Tratado Sanedrín en cuanto a esto. Póngame atención. Tratado Sanedrín 98b del Talmud. El Rabí Judá, en nombre del Rab, el bendito, el santo sea, le suscitará otro David, como está escrito, pero servirán al Señor su Elohim, y a David su rey, a quien yo le suscitaré. Está citando ahí Jeremías 39. No se dice yo levantaré, sino no dice yo levantaría, sino dice yo levantaré, implicando al Mesías más que al propio David. Escúchame atención, El rabino papá dijo a Valle, pero está escrito, y a mi siervo David será rey sobre ellos, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Es decir, el tal David o el uno David es un emperador y el otro David es un virrey. Eso es lo que dice el tratado del Talmud Sanedrín 98b. Note bien aquí que hay algo importante aquí.
Aquí nos enseña cómo este rey David debe ser honrado. Según la interpretación del Rab, el único verbo en Jeremías 39 es servirán. Se refiere a servir tanto a Dios como al Mesías, cuando se utiliza con Dios como su objeto. Este verbo hebreo es entendido por los rabinos para denotar la adoración a Dios mismo. El Mesías, por tanto, no solo lleva el nombre de Dios, sino que también recibe la adoración de Dios. Al comparar la esencia del rey David con la del Mesías, los Hasidín del Jabab dicen lo siguiente: la esencia de Moshiach, que es la misma que la esencia de Dios, lo voy a repetir. Esto dice el Jabab, un movimiento judío, que son las siglas de Jodma, Binah y Daat, Jabab. Ellos dicen, miren qué dice: la esencia del Mashiach es la misma que la esencia de Dios. Mientras que el rey David también vive una vida eterna, su vida viene solamente del mundo de Asilut, dice, que es el nivel más alto de la creación. Mientras que la vida de Moshiach viene de la esencia de Dios mismo. Esto es citando literalmente a su rabino, el Jabab, que ¿cuál es su rabino? El rabino de ellos es el Rebbe Lubavitch Mitteler, que nació en el año 1776 y murió en el año 1827. Note bien aquí que ellos enseñan, citando a su rabino, que la esencia del Mesías es la misma esencia de Dios. Hay otros nombres de Dios que los rabinos han asignado al Mesías. Por ejemplo, citando a Martin Buber, en su comentario Midrash Mishlei, él dice lo siguiente: el Mesías es llamado por 8 nombres. Número 1, Ginon, lo vimos ahora, continuación. Semá, que significa brote. Pelé, que significa admirable o milagroso. Yoetz, que significa consejero. Mashiach, que significa ungido. El, que significa Dios. Y Gibor, que significa, puede traducirse como héroe, pero también puede traducirse como poderoso. Y también el último título, el número 8, Aviad Shalom, que significa Padre eterno de Shalom, de paz. De todos estos nombres, mis amados, escuchen los nombres que se le da al Mesías. De todos estos nombres, 5 fueron tomados de Isaías 9:6, que en el hebreo original es el verso 5. Al menos de dos de los cuales son apropiadamente solo y exclusivamente para Shem, para Dios. Cuando leemos este versículo mismo en su forma original, sin la puntuación posterior y por tanto sin división arbitraria entre los nombres, vemos otros posibles nombres de Dios para el Mesías, especialmente a la luz de las Escrituras. Note lo que dice la traducción sin ningún signo de puntuación de Isaías 9:6. Porque un niño no ha nacido, o también puede decirse, os nos nacerá. Un hijo nos ha sido dado, o él nos dio. El gobierno estaba sobre su hombro y su nombre fue llamado Maravilla o Maravilloso. Un título también que podemos ver que está recogido en Jueces 13, 18 y 22. Consejero o Maravilloso en consejo. Se puede comparar también con Isaías 28, 29, que está escrito esta palabra. Dios poderoso o Dios del poder o consejero de Dios poderoso. Comparado también a Isaías 43, también se le llama Padre eterno o Padre para siempre. Y también se le llama Príncipe de paz. El autor del Targum, Jonatán, es un comentario arameo del siglo 7 de nuestra era. Parafraseando este pasaje, Isaías 9, lo hace de la siguiente manera. Óigame bien cómo lo parafrasea él. Y fue llamado su nombre desde lo antiguo,
Fue llamado su nombre desde lo antiguo, ya que lo antiguo aquí es uno de los nombres de Dios, del Mesías. No solamente del Mesías, también de Dios sabemos, pero del Mesías también, que es Ginón. Pero dice, y fue llamado su nombre desde antiguo, admirable, consejero, Dios fuerte, y el que vive para siempre, y el Mesías en cuyos días aumentará la paz. Esto es el paráfrasis, como el Targum Jonathan parafrasea esta cita de Isaías 9:6. Hay un pasaje también en el tratado, el comentario Éxodo Rabá, que es un comentario del siglo XI, después del Mesías, en el que se juntan varios versículos, cada uno de los cuales parece indicar que Dios, mis amados, al salvar a su pueblo, se salvará a sí mismo. El autor de esta declaración, de este pasaje, los interpreta como referencias a la presencia de Dios con Israel en su tiempo de angustia, en lo que nosotros conocemos como la angustia de Jacob o la gran tribulación, que él será salvo junto con ellos. Note lo que dice Éxodo Rabá en el capítulo 30, verso 24. Lo cito. Dios dijo a Israel, si no tienes mérito, entonces lo haré por mi propio bien, porque, por así decirlo, todo el tiempo que estés allí en problemas, yo estoy contigo, porque dice, yo estaré con él en problemas, citando el Salmo 91:15. Entonces dijo, ahora me redimiré a mí mismo. Pues dice, y vio que no había hombre y se asombró de que no hubiera intercesor. Por eso se salvó para él su propio brazo, citando Isaías 59:16. Otra vez, alégrate mucho, hija de Sión, grita, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey viene a ti, es justo y está salvo, citando este documento, Isaías 9:9. No dice Moshiach, salvación, sino dice Noshá, es y ha sido salvo, implicando así que, aunque no tengas buenas nuevas en tu haber, dice este documento, Dios lo hará por su propio bien, como dice, porque mi salvación, Yeshuati en hebreo, está cerca al llegar, citando aquí Isaías 56:1. Esto dice Éxodo Rabá 30:24. Qué interesante es esto. Zacarías 9:9, mis amados, que se cita aquí, se reconoce como una referencia tan obvia al Mesías que se utiliza para refutar la opinión del rabino Hillel, que afirmaba que Ezequías había sido el rey Mesías prometido, por lo que no habría ninguno en el futuro. El Tratado Sanedrín lo dice. En el capítulo 99a dice, el rabino Yosef dijo, que Dios lo perdone por decir esto, cuando floreció Ezequías durante el primer templo. Sin embargo, Zacarías, profetizando en los días del segundo templo, proclamó, citando Zacarías 9:9. Usted vea, aquí en el Tratado Sanedrín 99a se está refutando al rabino Hillel, que era un gran rabino, uno de los más grandes rabinos que ha existido, porque él encendía a través de leer este verso de Zacarías 9:9 que se refería a Ezequías, no al Mesías. Ahora bien, el mismo recurso, o sea, a este pasaje aparece también en Génesis Rabá, es un comentario. También aparece en Eclesiastés Rabá, es otro comentario. Y aparece en otros lugares también. Todos ellos son anteriores al éxodo rabínico entre los siglos 3 y siglo 7. Ahora bien, en el pasaje de Éxodo Rabá, citando más que hemos citado, el autor entiende que el rey es Dios. Que él mismo está siendo salvo. Esta explicación también usted la puede encontrar en la nota de pie de la traducción inglesa de este comentario que acabamos de leer en la edición del Soncino. Es un editorial judío. Parece, mi amado,
que aquí hay una identificación explícita entre Dios y el Mesías. Y que el Mesías en este versículo es paralelo al brazo de Dios, que es el Zeroá. La palabra hebrea para brazo, la mano derecha en la Biblia, ese es Zeroá, que le trajo la salvación. Y en el versículo anterior de Isaías 59:17, allí el brazo del Señor no es un hombre. Es importante esto, no es un hombre. Pues el versículo comienza diciendo que él vio que no había hombre. Por tanto, el brazo del Señor o el Zeruashem es el nombre dominante también en Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído en nuestro informe? Dice. En el brazo de Hashem, dice, en el brazo de Dios, sobre quien fue revelado. Más adelante veremos que las primeras autoridades rabínicas coincidieron unánimemente en que este pasaje, este capítulo describe al Mesías, o sea, el capítulo 53 de Isaías, que es uno de los versículos más controversiales para el judaísmo rabínico, que no acepta que ahí está hablando del Mesías, porque ellos piensan que el Mesías no sufre por Israel, pero aquí claramente que las autoridades rabínicas, las primeras autoridades rabínicas, creían que era el Mesías. Es por eso que encontramos una declaración similar del Mesías y Dios en el Cantar de los Cantares Rabá. En el Cantar de los Cantares Rabá, mire que tenemos en el capítulo 1, verso 4, dice, lo cito, así que en los tiempos venideros vendrán los profetas y dirán a Jerusalén, tus hijos vienen de lejos, citando Isaías 64, y ella responderá, ¿y eso qué es para mí? Cuando le digan, tus hijas nacen en el costado, ella responderá, ¿qué es eso para mí? Pero cuando le diga, he aquí que tu rey viene a ti triunfante y poderoso. Ahí está citando Zacarías 9:9, que hemos hablado anteriormente, que es una referencia directa al Mesías. Ella dirá, esto es una verdadera alegría, como está escrito. Alégrate mucho, hija de Sión. Y también está escrito, canta y regotíjate, oh hija de Sión. Eso está escrito en Zacarías 2:14. Y en ese momento ella dirá, lo que dice Isaías 61:10, en gran manera me regocijaré en el Señor. La palabra que está utilizando aquí es el tetragramatón. El Señor, mi alma se alegrará en mi Elohim, dice. Fin de la cita del Cantar de los Cantares 1:14. En este pasaje, antes mencionado, o sea, Zacarías 2:14-15, y también el verso 10 y 11, en las traducciones inglesas, en las traducciones latinas, hay una inclusión de los gentiles también, y también una identificación explícita, clara, paradójica y completa del Mesías con Dios. Aquí hay una identificación muy cercana al Mesías con Dios. Mire qué dice, Zacarías 2, 10, 11 dice. Note que dice, canta y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí que vengo y habitaré en medio o entre ti, dice el Señor. Y muchas naciones se unirán al Señor. Vio, muchas naciones. Está hablando ahí de naciones gentiles. Naciones es un término que significa goín, que significa gentiles, naciones de la tierra. Dice, y muchas naciones se unirán al Señor en aquel día y serán un pueblo para mí y habitaré, wow, en medio de ellos o entre ustedes y sabrán que Yud-Heh y Vah-Heh, o sea, el Señor de los ejércitos, me ha enviado a ustedes. El fenómeno, mis amados, de que Dios identifica al Salvador también como Dios, aparece en otras partes del Antiguo Testamento también. Por ejemplo, en el libro, en Oseas, capítulo 1, versos 6-7 dice, porque no volveré a tener compasión de la casa de Israel, sino que los llevaré y con la casa de Judá tendré compasión y los salvaré él o por el Señor su Dios. De igual manera, Zacarías 2, 8, 9, que en el hebreo es el verso 2 y 13, dice lo siguiente, porque así dice el Señor de los ejércitos, después de la gloria me ha enviado a las naciones que los saqué, perdón, a las naciones que los saquean, porque él, el que les toca
toca la pupila de mi ojo, porque aquí que yo agito mi nombre sobre ellos y serán despojados por sus esclavos y sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. La misma identificación aflora en Isaías, mis amados, y añade dos dimensiones. Añade lo que hemos hablado en la clase anterior, que es la preexistencia del Mesías número uno. Y su asociación también, asociación con el Espíritu de Dios. No te lo. Y desde el principio, desde el tiempo de su ser, estoy aquí. Ahora, mi Señor me ha enviado. Que hay una identificación muy profunda entre el Mesías, su preexistencia y conexión de este servicio, de este estudio, de esta charla del día de hoy, es que Dios mismo morará con el hombre. Dios mismo morará con el hombre. Los versículos que acabamos de citar parecen decir que Dios se ha enviado a sí mismo en una forma o dos formas, que realmente puede morar con los hombres. Muchos rabinos entienden que tales expresiones se refieren a la Shejinah, una forma del verbo shahan, que es morar, una representación, como ya usted sabe, visible de la presencia de Dios, que no es la totalidad de Dios mismo, pero a la que se dirige como si fuera Él. Los incidentes más a menudo referidos como la Shejinah fueron Dios apareciéndose a Moisés en la zarza ardiente, en el monte Sinai, ¿se acuerda? Y en el tabernáculo también. A veces estas apariciones tenían lo que parecía ser un cuerpo similar al nuestro, pero a veces solo había una nube o una columna de fuego. En todos los casos, lo que se veía o se escuchaba es entendido por los rabinos como provisto por Dios para el beneficio del testigo humano. Y aunque puede ser subjetivo de algo en la naturaleza de Dios, ninguna forma o sonido puede ser entendido como propiamente de Dios, ya que estos son fenómenos creados y Él es el creador. Sin embargo, escúchenme muy bien, por favor. Un ser creado que portaba el nombre de Dios también portaba su plena autoridad y debía ser obedecido como Dios mismo. Dos ejemplos son el ángel enviado para conducir a Israel, ¿se acuerda? A la tierra prometida. Eso está escrito en el libro de Éxodo 23, 20, 23. Y también el profeta como Moisés, que vendría después. Eso está en Deuteronomio 18, 18, 19, citado por el mismo Moisés, con referencia nada más y nada menos que al Mesías. Es por esa razón que en el tratado Sucá 29a a Moisés y en el tratado Pesajín 117a con referencia a David, ellos son descritos como habiendo tenido la Shejinah, descansando y morando sobre ellos. Sobre David como el prototipo de escribir los salmos, puesto que el Mesías ha de ser mayor de David, como vimos en la clase pasada, escrito eso en el Sanedrín 98b, citando a Jeremías 39 y a Ezequiel 37, 52. Y aunque descienda de él, y puesto que como hemos visto, el Mesías será llamado por el nombre mismo de Dios, cosa que Moisés y David no fueron, y honrado con el tipo de servicio, como hemos visto, prestado a Dios, cosa que Moisés y David no fueron, se deduce que la relación del Mesías con la Shejinah será mayor que la de Moisés y de David. Por lo tanto, escúcheme, aquellas profecías sobre el Mesías que indican que existió antes que David, o que presenta o que representa a Dios, o que posee una justicia singular,
se refieren a la Shejinah en él. Y aquellas profecías que hablan de él como descendiente de David hablan de su ascendencia física. Es por eso que el Mesías, tal como lo describe el Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, sería una nación o tendría una unión con la Shejinah, y el hombre en mayor medida que cualquier profeta o cualquier hombre en la historia. La idea de la Shejinah uniendo la vida de Dios con una simiente física en el vientre de una virgen no tiene precedentes. Pero sería erróneo decir que los rabinos no reconocerían la capacidad de Dios para realizar tal acto sobrenatural. Y contrariamente a lo que afirman la mayoría de las autoridades rabínicas actuales, se entendía que Isaías 7:14 precedía un nacimiento significativo por el que Elohim mismo moraría con el hombre. Por tanto, el Señor, o mi Señor, como dice, mismo les dará una señal. Eso dice este capítulo, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor, o mi Señor, mismo les dará una señal. He aquí que la joven quedó encinta. Escucha bien. Y da a luz un hijo y le pone por nombre Dios con nosotros. Rashi, esto es Grandes Ligas ahora, mire, Rashi, un gran rabino que vivió en el siglo XI, afirmó lo siguiente de este versículo, en un tratado llamado, escúcheme muy bien, Mikraot Gedalot. Citando Isaías 7:14, él dice, lo cito, he aquí que la alma, o sea, una joven, o también puede traducirse como virgen, concebirá y tendrá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Citando Isaías 14. Emmanuel, dice Rashi, significa que nuestra roca, escúcheme bien, o sea, Yuhei Bajei, Elohim, estará con nosotros. Eso es Rashi, ¿eh? Y esta es la señal, dice Rashi, que ella, la que concebirá, es una muchacha que nunca en su vida ha profetizado. Sobre ella tendrá poder el Espíritu Santo. Y esta es de la que se dice más abajo en Isaías 8:3, y entre la profetisa no encontramos a la esposa de un profeta llamada profetisa, a menos que también profetizara. Esto dice Rashi. Ahora bien, la enseñanza rabínica habitual es que la mujer de este versículo no era virgen, aunque el concepto alma lo permite, y que el niño era Ezequías, el hijo de Acaz. Según el Talmud, Tratado Sanedrín 98b, tratado también el Tratado Sanedrín 99a, esta última era la opinión del gran rabino Hillel, como hemos mencionado en esta misma charla anteriormente. Esto le hizo incluir que no habría Mesías para Israel en el futuro. Esta fue la conclusión que llegó Hillel cuando leía este verso, puesto que ya había venido, dice él, a través de Ezequías, que es una opinión rechazada de plano en el tratado talmúdico, o sea, en el tratado Sanedrín 98b y en el tratado Sanedrín 99a. Esto haría que la profecía de Emmanuel, o sea, Elohim con nosotros, fuera solo una predicción para consolar a Acaz, dando un plazo para la caída de dos reyes agresivos. Pero Rashi, con el comentario anterior, rechazó la hipótesis de Ezequías. Estamos hablando de una institución, de uno de los más grandes comentaristas. Bueno, el más grande comentarista del Pesha, del texto literal. Hay quienes interpretan esto que se dijo de Ezequías, y esto es imposible, ya que al contar sus años, se encuentra que Ezequías nació 9 años antes del reinado de su padre. Por tanto, Rashi también insistió en que aquí había una señal más notable, resultando de la participación directa de Dios con la mujer,
concluyó que el poder del Espíritu Santo, escuche muy bien, sobre la madre lo haría profetizar por primera vez en su vida, siguiendo el principio rabínico de ese llamado Kal HaOmer. Cuanto mayor será el efecto de tal poder sobre el niño que el centro de la profecía. Sin embargo, no encontramos constancia del nacimiento, la actividad de nadie llamado Emmanuel en los profetas. No hay ninguna ocasión en los profetas que hable de esto. Ni durante la época de Acaz, ni tampoco después. Observamos que circula una versión alternativa del comentario de Rashi también, que tiene, como llaman los rabinos, Iktabra, que significa que no tuvo relaciones sexuales, en lugar de Nibaedit, nunca profetizó. Solo esta última versión de que no tuvo relaciones sexuales es aceptada por los sabios actuales. Esto no debe confundirse con la objeción judía más conocida sobre la traducción de Alma. Esto ha creado una controversia muy grande, que incluso los traductores judíos han traducido como virgen en pasajes menos controvertidos. O sea, en otros pasajes la han traducido virgen, pero aquí no, ellos dicen, un grupo de ellos, que no significa virgen. Hay una contradicción. Por ejemplo, en la Biblia Harkabí, que es una edición hebrea del año 1951, traduce como virgen. En Génesis 24:43 también se traduce Alma como virgen. En Cantar de los Cantares también 1:3 y en Cantar de los Cantares 6:8 también se traduce como virgen. La Biblia Jerusalén también traduce en el Cantar de los Cantares 1:3, la palabra Alma la traduce como virgen. En cualquier caso, Rashi hizo innecesaria la disputa sobre la traducción, añadiendo lo siguiente. Pero hay quienes interpretan, dice él, que esta es la señal que ella, la madre, que era un alma, no estaba en condiciones de dar a luz. O sea, Rashi le añade esta nota, esta traducción muy importante para poder entender el contexto de lo que él está tratando de decir. Este comentario final suele ser censurado por los antimisioneros. Sí, lo censura porque no le conviene. Implica que la señal superó una barrera natural que le impediría tener hijos, barrera comunicada por la descripción del término alma. Y al menos que estemos dispuestos a interpretar como un juicio moral, es decir, que esta chica que era digna de ser profetisa era de algún modo indigna de ser madre, debemos suponer que era impropio que diera luz solo porque era demasiado joven. Esto implica que el matrimonio y las relaciones sexuales también eran impropias para su edad. Por tanto, traduca Alma en la época de Rashi, de Isaías 7:14, era una virgen. Y como si se tratara de una confirmación involuntaria, tenemos una curiosa afirmación de Maimónides. Maimónides nos dice lo siguiente en un tratado llamado Moré Neboín, en la parte 2, en el capítulo 7. Mira que dice: si le dijeras a una mujer de entre los clasificados como sabios de Israel que Dios envía un ángel, entra en el vientre de una mujer y forma allí un feto, el asunto recibirá su favor y aceptación. Él ve que esto es grandeza y poder por parte de Dios y sabiduría sobrepasante. Aunque él crea que el ángel consiste en fuego ardiente y su tamaño es completamente una tercera parte del mundo entero, sin embargo, le parecerá que todo esto es posible cuando se trata de Dios. Esto dice Rashi, señor. Perdón, esto dice Maimónides. El Rambam, mis amados, despreció tal fe en el poder de Dios. Comenzó este comentario con: cuán severa es la ceguera de los tontos. Él mismo creía que las fuerzas naturales y los ángeles son idénticos. Y aún así, el uso de este ejemplo de todas las cosas
insinúa la existencia de sabios de Israel en su época que podían contemplar la idea de que Dios pasara por alto el proceso natural de concepción y formara un feto dentro de una mujer por un acto divino. Puesto que Isaías 7:14, hermanos, hermanas, es la única referencia en el Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, de tal posibilidad, podemos suponer que el ridículo del Rambán era una respuesta frustrada a los rabinos que esperaban que Emmanuel nacería mediante un parto milagroso. Es por eso que una gran autoridad, que es el doctor Fiederlen, una autoridad judía rabínica, sí, jurídica, que es un autorizado de las traducciones de Rambán, que es lo que yo acabo de citar, escribió sobre la posición rabínica a la postura de Rambán en cuanto estuvo dispuesto en hebreo. Y él dice, la guía, él dice, la guía encantó a muchos, pero también recibió muchas críticas adversas a causa de las particulares opiniones mantenidas por Maimónides sobre los ángeles, sobre la profecía y sobre los milagros. Eso dice él, una controversia que continuó dividiendo a la comunidad mucho después de la muerte del Rambán. Mi amado, yo voy a dejarlo hasta aquí porque yo creo que es suficiente, mucha información sobre este tema interesante del Mesías hecho hombre, cómo los rabinos han hablado de esto, de cómo Dios mismo se haría hombre, habitaría entre los hombres, y de cómo se le nombra al Mesías, mis amados, con títulos del mismo Dios. Hemos citado algunas citas rabínicas que son muy importantes para poder identificar estas verdades. Yo espero que esto le sirva a usted para poder seguir clarificando más. Estoy poniendo esto a su consideración, solo simplemente leyendo estos versos para que usted pueda ver la posibilidad de lo que estamos nosotros diciendo, que el Mesías es Dios mismo, que el Mesías es de naturaleza divina, que el Mesías también tiene la posibilidad, como dicen los rabinos y como dice el Nuevo Testamento, de que él se hiciera hombre y habitara, como dice en medio nuestro. Esa es nuestra opinión, esa es nuestra posición, que él es un hombre y también es Dios mismo, encarnado, y que habitó en medio de nosotros y que nos redimió y que es nuestro Dios, que es nuestro rabino también y que nos está enseñando el camino de la justicia, el camino de la verdad, para poder nosotros heredar la vida eterna, no solamente aquí en la tierra, sino después del mundo venidero también. Así que yo espero que este tiempo le haya bendecido, que le haya ayudado a entender más todas estas ideas que enseña no solamente el judaísmo, enseña también el cristianismo, es obvio, pero también enseña el judaísmo. Eso es lo que yo quiero que usted pueda ver, que dentro del judaísmo también se manejan estas ideas, que el nuevo judaísmo, o el judaísmo reciente, refuta, y todo eso tiene un motivo, y que quizás otro día podemos estar hablando acerca de esto. Así que gracias a todos por estar conmigo, gracias a ustedes por su referencia, por su ayuda, inscríbase a nuestro canal, déle a la campanita para que pueda usted recibir todas estas informaciones, todos estos videos que estarán siempre colocados en nuestra página. Así que un abrazo a todos ustedes. Que el Eterno bendiga sus vidas. Shalom, shalom, mis amados.